Saludamos a esta hora en nuestros estudios internacionales a Juan Manuel Charri, ex magistrado y abogado constitucionalista de Colombia. Señor Charri, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. Primero, quiero dar el antecedente de esta noticia que estamos entregando y fue el fallo de la Corte Constitucional, donde, según las publicaciones de medios de comunicación colombianos, inicialmente se contemplaba el retiro de 2 bases militares en departamentos del Guaviare y del Meta. Esto desató una tormenta mediática en Colombia, que luego fue aclarada en otro comunicado por la Corte Constitucional, donde especifica que se refiere a solo 6 hectáreas que deben ser devueltas a las etnias indígenas, más no el desmonte de una base militar completa. Pero aún estas 6 hectáreas en este fallo, en este auto, ¿qué significan para el gobierno colombiano en un momento donde hay tensión con grupos indígenas? Bueno, lo primero es censurar la falta de claridad en el sentido de que hay una decisión judicial producto de una sentencia dictada hace 8 años y se siguen dictando autos para hacerla cumplir sobre hechos posteriores, lo cual algunos lo hemos criticado porque de alguna forma la Corte sigue ampliando sus competencias. De otro lado, que haya comunicados de prensa para explicar decisiones judiciales. Eso no es lo correcto desde el punto de vista de la autoridad. Yo creo que no ha habido claridad en si estamos en presencia de un hecho de vecindad y de linderos, en donde hay una base militar cuyos vecinos es una comunidad indígena y se deben tomar las medidas pertinentes y las previsiones para evitar que haya consecuencias o molestias, o si estamos en presencia de una decisión de una protección especial a la comunidad indígena. Yo creo que se deben tener claras 3 cosas que parecen no estar claras para la Corte Constitucional. 1, que la protección de derechos fundamentales no inhibe el cumplimiento de funciones públicas. 2, que la fuerza pública no puede ser concebida como perturbadora dentro de una comunidad, porque es todo lo contrario, la fuerza pública es la garantía de los derechos fundamentales. Y agregar que las decisiones judiciales no pueden hacerle juego a las partes en conflicto, o sea, sacar a la autoridad legítimamente constituida concediendo un espacio a la fuerza insurgente o guerrillera. Ahí está la declaración del Procurador General de la Nación de Colombia, quien ha pedido a la Corte Constitucional, no que en un comunicado de prensa, sino que en un nuevo auto aclare cuál es realmente la situación y además si estas comunidades están verdaderamente en peligro. Claro, porque si el tema fuera de vecindad, donde, por decir algo, en esas 6 hectáreas de 200, las instalaciones militares tienen un polígono de tiro en donde se deben tomar medidas para que no moleste a los vecinos y no haya accidentes, pues sería un tema de vecindad que no debe presentarse como una protección a los indígenas, sino una protección a cualquier comunidad que esté al lado de una instalación militar donde deben haber previsiones para evitar accidentes. Son 2 cosas completamente diferentes, pero presentar, además teniendo en cuenta los antecedentes recientes en el departamento del Cauca, que una comunidad indígena puede excluir o desplazar a la fuerza pública, me parece a mí que es un argumento totalmente equivocado. Es como las comunidades indígenas están desplazadas, en lugar de refugiarse en la proximidad de las autoridades legalmente establecidas, lo que tenemos es que una autoridad judicial desplaza a la autoridad legal. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Vamos a hacer contacto en San José del Guaviare con Darío Paiva Trinidad. Señor Paiva, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, amigo periodista. Básicamente, amigo periodista, aquí existen unos antecedentes. Digamos que la base militar, digamos, el ejército penetró una área del resguardo y por falta de hicieron unas construcciones. Dado a que, digamos, por falta de, tal vez por falta de asesorías, digamos, jurídicas y de conocimiento de las normas de jurisprudencia que tienen que ver con el establecimiento y la figura del resguardo, ellos penetraron un área de aproximadamente 6 o 7 hectáreas. Nosotros consideramos que esto es por lógica, por ser resguardo, pues lo que se hace es devolverle esa área a nuestros hermanos Hugh. Ahora, por tener una base aledaña al resguardo sucedieron unos inconvenientes, o sea, unos accidentes, digamos, que hace aproximadamente unos 7 años. Sí. Un niño que fue a jugar al otro lado del río, en donde las fuerzas especiales tal vez, porque a veces ellos lanzan ronque,
por medidas de protección o digamos de pronto algún que de pronto le estaban haciendo algún hostigamiento, entonces el niño cruzó, ya digamos al otro lado del río, aproximadamente unos 150 metros ya al otro lado, fuera del resguardo, y se puso a jugar con un rocket, y el rocket explotó y murió el niño, de aproximadamente unos 11 años. Bueno, Sí. ese es un antecedente. Posteriormente, unas mujeres Hughes, de nuestra hermana Hughes, entraron a recoger vainilla o digamos cascarones de los tiros fusiles que muchas veces el ejército en su campo de entrenamiento dejan. Sí. Entonces por allá encontraron un artefacto explosivo, pero digamos donde había sido, donde era el campo de entrenamiento, tal vez el ejército se descuidó, digamos, Sí. y allá pues explotó y ella perdió dos, digamos, brazos. Señor Paiva, El ahí ejército- están dos casos. Vamos a ir contando despacio lo que ha pasado y lo que ustedes describen que ocurre con la presencia de los militares tan cerca del resguardo indígena. Son estas denuncias las que ha recogido la Defensoría del Pueblo de Colombia y por eso tenemos también desde Bogotá al señor Volmar Pérez, que es el defensor del Pueblo de Colombia. Señor Pérez, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, un saludo muy cordial a todos. Pues estábamos escuchando justamente al representante de los pueblos indígenas en el Guaviare, que nos contaba algunos incidentes que han terminado muchos en muertes por presencia de, según lo que ellos están denunciando, hombres uniformados muy cerca de sus resguardos. ¿Fue la Defensoría la que finalmente le dio los elementos a la Corte Constitucional para que tomara esta decisión? Bueno, en su momento, pues la Defensoría, a petición de la Corte, pues presentó el informe correspondiente y demás, pero ahí hay unas valoraciones que hace la propia Corte Constitucional y en desarrollo de ello, pues como es conocido de todos, acaba de expedir el auto número 173 de 2012, mediante la cual la Corte Constitucional ordena la adopción de medidas cautelares que busquen la protección efectiva de la comunidad indígena Jiu o Guayabero y Nucac en los departamentos del Meta y del Guaviare, en desarrollo de ello de la sentencia T025 de 2004 y las órdenes emitidas, en desarrollo también del auto 004 de 2009. La Corte aduce que estas comunidades indígenas están en peligro de extinción física y culturalmente y es por ello que expide estas medidas de protección para salvaguardar a los pueblos indígenas mencionados. De modo entonces que la Corte en el auto 173 hace esas consideraciones y en la comunicación que acaba de expedirse en la noche de ayer sobre los alcances del auto, la propia Corte Constitucional dice que no está ordenando que se devuelvan las bases militares, sino algunas hectáreas, entiendo que 6 hectáreas, que hacen parte de los territorios colectivos y en esas hectáreas, a juicio de la Corte Constitucional, se han hecho una serie de construcciones que, según las valoraciones de la propia Corte Constitucional, no comprometen la seguridad. De modo entonces que la Corte está aclarando en este comunicado que no está ordenando la devolución de las bases militares, sino que lo que ordena en el auto 173 es la devolución de estas 6 hectáreas que según la Corte hacen parte de los territorios colectivos. Señor defensor, habla la Corte Constitucional del peligro del exterminio físico y cultural a esta comunidad. ¿Cuáles son los elementos por los cuales pudiéramos decir que efectivamente esta comunidad indígena en Colombia está en riesgo de exterminio en esa zona? Bueno, la Corte hace ahí una serie de valoraciones sobre ese particular y entre otros dice que estas comunidades indígenas tienen el carácter de pueblo nómada y que han afrontado dificultades a lo largo de los años, como lo que tiene que ver con su seguridad alimentaria, por ejemplo.
Del mismo modo, dice que los grupos armados ilegales han pretendido victimizarlos, han sido objeto los integrantes de estos pueblos indígenas de despojo territorial, de actos de reclutamiento forzado, de desplazamiento forzado, de actos de confinamiento, y que todo ello atenta contra sus prácticas culturales, contra sus pautas culturales, y señala expresamente que esas acciones pueden afectar la supervivencia de estas comunidades indígenas. De modo entonces que en este auto del que venimos hablando, la Corte busca pues la protección efectiva de estas comunidades indígenas al describir la problemática que ellos han venido afrontando a lo largo de los años.